Unidad 02. Diseño de instalaciones de agua potable. En esta unidad veremos, en primer lugar, los criterios de diseño para las instalaciones según el RIDA y, a continuación, clasificaremos las instalaciones según su tipología. Las tipologías pueden atender a distintos parámetros, como se puede ver en el siguiente esquema. Como concepto de diseño, estas son todas las normativas que debemos manejar a la hora de diseñar una instalación domiciliaria de agua potable. En primer lugar, deben de conocer la simbología que se emplea para representar las instalaciones. La pueden encontrar en el anexo 1 del RIDA y en otros materiales como guías técnicas complementarias al RIDA. Los diseños de las instalaciones deben hacerse usando estos símbolos, esta simbología, de una manera clara y unívoca, para que todos los profesionales puedan entender el diseño de una instalación con solo mirar el plano. Las partes del diseño de una instalación de agua potable se clasifican según los términos recogidos en el título 1 del RIDA. En este esquema pueden ver a la derecha una instalación de agua potable representada en isométrico y a la izquierda cada uno de los términos que define el RIDA en su título 1. Referente a las partes del diseño, es importante hacer hincapié en el elemento arranque de agua potable. El arranque de agua potable marca el límite entre la instalación pública o la matriz pública y la instalación privada o domiciliaria. Como pueden ver, el arranque del agua potable se sitúa entre la propiedad del terreno pública y la propiedad del terreno privada. Sin embargo, no es lo mismo hablar de la propiedad del terreno que de la titularidad de la instalación de agua potable. También es importante recordar lo que dice el RIDA en sus títulos 1, 3 y 4. En ellos define a los actores competentes y las responsabilidades de cada uno. ¿Qué es un actor competente? Un actor competente es cada una de las personas que intervienen en el diseño de una instalación de agua potable hasta su recepción y su mantenimiento una vez que ésta ha sido puesta en marcha. En este cuadro resumen pueden ver cada uno de los actores competentes y las fases en las que pueden intervenir. En cada una de las fases que intervienen tienen referenciado el artículo del RIDA al que deben acudir. Existen algunos casos especiales, por ejemplo, si el propietario es un agente urbanizador. Ese caso está recogido en el artículo número 8. También es importante prestar atención a quiénes son los técnicos competentes para realizar una instalación de agua potable. En este esquema pueden ver de forma resumida los pasos que deben seguir para determinar si una persona tiene la competencia o no para redactar un proyecto de instalaciones de agua potable. Existen algunos casos de instalaciones que deben ser tratados de manera particular. Entre ellos podemos situar los casos de urbanizaciones privadas, la servidumbre de paso o instalaciones que no tienen acceso a la red pública. En el caso de urbanizaciones privadas hay que distinguir lo que es la titularidad de la instalación, pública o privada, y los criterios para el diseño. En este esquema se puede ver claramente cómo dentro de una urbanización privada puede existir lo que se llama una matriz interior, que es una red pública diseñada con criterios de red pública, pero cuya titularidad es privada. Igualmente, hay que tener en cuenta el caso de las servidumbres de paso, en el caso en que un propietario tiene que tender su instalación por la propiedad que pertenece a otra persona para conectarse a la matriz pública. O otro caso particular es cuando una instalación de agua domiciliaria de agua potable no tiene acceso a la matriz pública, es decir, se abastece mediante un pozo o una conexión a una fuente privada de agua.
Podemos clasificar las instalaciones de agua potable según el número de usuarios y su distribución. Así hacemos dos grandes grupos. Cuando en un solo edificio existe un solo usuario o cuando en un solo edificio existen varios usuarios. Este primer caso es el caso más sencillo, una vivienda aislada con un usuario que tiene su instalación privada. La instalación como mínimo debe tener una conexión con la matriz, un arranque, un medidor remarcador y por supuesto una instalación domiciliaria que discurre por el interior de la vivienda. Cuando empezamos a ir a edificios más complejos podemos encontrarnos con muchas casuísticas. Sin embargo, vamos a distinguir cuatro tipos principales de instalaciones que llamaremos esquema A, B, C o D. Cada uno de estos esquemas se puede aplicar en general a una tipología de edificios concreta y como ven tiene unas ventajas y unos inconvenientes. También pueden ver aquí, para cada tipo de esquema, un esquema resumen de cómo se debe plantear la instalación con todos sus elementos. Este es el esquema tipo B, el esquema tipo C y finalmente el esquema tipo D, cada una con su esquema tipo y sus ventajas e inconvenientes. Si clasificamos las instalaciones según el tipo de distribuidor principal, podemos distinguir instalaciones con un distribuidor inferior o superior. Un distribuidor es la conducción horizontal que enlaza los sistemas de acumulación y presión con los montantes, que son las conducciones verticales que suben hacia los pisos. Aquí tenemos un esquema con un distribuidor inferior abierto, que se sitúa normalmente en la primera planta del edificio y desde él suben los montantes hasta cada planta. También este distribuidor puede ser en anillo. El esquema con distribuidor superior, como pueden ver, se organiza de la siguiente manera. Mediante un equipo de presión o usando la presión disponible en la red, se sube el agua hasta un depósito situado en la cota más alta del edificio. En este caso el distribuidor se sitúa en la última planta y los montantes son descendentes, es decir, van desde la última planta del edificio hacia abajo. Según la disponibilidad de la presión en la matriz, es decir, en la red pública, distinguimos dos tipos de instalaciones. Si la presión disponible en la matriz es suficiente, no debemos tener grupos de presión. Si la presión en la matriz no es suficiente, instalaremos grupos de presión. Cuando no existen grupos de presión, es decir, bombas, tenemos un sistema de distribución directo. Cuando no tenemos presión en la matriz, debemos instalar una bomba para llevar el agua a aquellos puntos en los que la presión no es suficiente. También debemos de considerar el sistema de acumulación, que puede ser inferior, superior o intermedio. En este esquema podemos ver unos estanques que son combinados, es decir, situados en el punto más alto del edificio y en el punto más bajo del edificio. Aquí tenemos un estanque elevado y juntando los dos criterios de clasificación, es decir, la existencia o no de estanque de acumulación y la existencia o no de grupos de presión, podemos clasificar las instalaciones según el RIDA. Vamos ahora con otro tipo de clasificación, según el tendido de las conducciones en el local interior. Tenemos en primer lugar el tendido superior, es decir, en un local húmedo, un baño o una cocina, las instalaciones fluyen, el agua fluye por el falso cielo o empotrada en las paredes. Aquí podemos ver un esquema de cómo se organiza. Y otras variantes que podemos tener
son un esquema organizado en test o un esquema organizado en distribuidores. También podemos tener un sistema mediante colectores individuales, lo cual ahorra en cierto modo conducciones, pero tiene otros inconvenientes. Los colectores tienen diferentes subtipos según sean las salidas del colector principal. Tenemos un distribuidor con salidas simples. Si tenemos grandes caudales, debemos de modificar la distribución del colector, o podemos hacerlo con colectores individuales. Finalmente, y como resumen de esta lección, debemos de decir lo siguiente. Cuando describamos una instalación, debemos describir la instalación según los criterios que hemos dado en esta unidad. Por lo tanto, aquí tienen un ejemplo de cómo se debe nombrar una instalación para que cualquier técnico que lea la definición sepa cómo va a ser la instalación y se haga una imagen de ella misma. Por ejemplo, deberemos decir algo más o menos así. Vamos a diseñar una IDAP para un edificio de departamentos con múltiples usuarios. La instalación tiene contadores remarcadores individuales situados en cada planta. Cuenta con equipo de presión y un estanque de acumulación elevado. Las instalaciones domiciliarias son ramificadas y su tendido es superior, oculto por el falso cielo.